El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, pues como adoradores del Señor celebramos el misterio de la cruz con una devoción especial. Solo en la cruz hay salvación, solo en la cruz hay vida, solo en la cruz está Dios, solo en la cruz hay amor, solo en la cruz hay redención, solo en la cruz está el Espíritu Santo y todos los dones de Dios. Solo en la cruz está la dulzura más íntima, solo en la cruz está el esposo de la Iglesia. Solo en la cruz encontramos todo aquello que buscamos y mucho más. La cruz se ha convertido en el signo de la salvación, porque en ella está Dios. Y mirar a Cristo crucificado es tener un cierto deseo de abrazar con Él la cruz que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Nadie en este mundo pasa sin cruz. Hay diversas cruces, desde el parto, en el cual ya es un momento doloroso, que una persona nace, pero después toda la vida está llena de pequeñas cruces que cuando las abrazamos nos hacen más grandes, cuando las rechazamos nos destruyen. La cruz es el plan de salvación de Dios. Había un hombre que tuvo un problema muy grande, murió su familia, o los mataron de hecho, a su mujer, a su madre y a su hija. No, a su mujer, a su hija y a su nieta. Es un hecho real. Y entonces cuando le preguntaron, pues si tenía, en una entrevista que le hicieron, si tenía resentimiento a aquellos que habían matado a las 3 personas que él más quería, dije, no, resentimiento no tengo, porque yo desde pequeño, era un católico, claro, cristiano, dice, yo desde pequeño aprendí el Padre Nuestro y sé que no puedo rezar el Padre Nuestro si yo no perdono a aquellos que me ofenden. Entonces el periodista se puso un poco nervioso por la respuesta y dice, pero es que usted no sufre, es que no le parece que estas personas, porque el otro hablaba de la pena de muerte, ¿no le parece que estas personas deberían ser castigadas? Y es que usted no tiene dolor. Y le para el Señor y le dice, usted no conoce mi dolor ni puede conocerlo. Pero también aprendí desde pequeño que la cruz, cuando tú la abrazas, te lleva. La cruz, cuando tú la rechazas, te aplasta. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas. En todos nosotros, la cruz está para abrazarla. El que la rechaza la aplasta. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a abrazar la cruz, porque van a tener cruz en su vida. Entonces, si no le enseñas a tu hijo a abrazar la cruz, no eres un buen padre, eres un malísimo padre y una malísima madre. ¿Por qué? Pues porque el que quiera seguir a Jesucristo tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y ahora yo le estoy enseñando a mis hijos a que no se nieguen nunca ni a que no tomen ninguna cruz. Por Dios. Obviamente no seguirán a Jesús.
quiero decir, ¿no? Es decir, se lo estamos poniendo en bandeja. Y luego nos quejamos de que nuestros hijos no siguen a Cristo y que se van de la iglesia y una serie de cosas. Es decir, solo en la cruz hay salvación, no hay en ningún otro sitio salvación. Entonces, entender y venir a la Eucaristía y no abrazar la cruz es no haber ido a adorar al Santísimo. O sea, cuando vamos a adorar al Santísimo, si no abrazamos con más fuerza las cruces de nuestra vida, hemos estado en el Santísimo buscándome a mí misma, pero no a Jesucristo. A mí mismo, pero no a Jesucristo. Mirar a Cristo en la Eucaristía es mirar a un Cristo que está entregado, que está crucificado por amor a nosotros, porque está en la acción de entregarse de la cruz. Esto es lo que es la Eucaristía. Este es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes. Este es el acto eucarístico. Y la fe en la Eucaristía no es lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que mis emociones, no. La fe en la Eucaristía es la palabra de Cristo. Esto es mi cuerpo entregado, que lo entregó en la cruz, y esta es mi sangre derramada, que la derramó hasta la última gota en la cruz. Quiero decir, animaros a que cuando vayáis a la Eucaristía abracéis más el plan de Dios en vuestra vida, porque acompaña siempre a la cruz. La última cruz es la muerte, si no abrazamos las otras, pues tampoco abrazaremos la última, que es la más importante de todas, en la cual nos entregamos al Padre, diciéndole como Jesús, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Ya digo, es bien esencial e importante. La cruz, el que la abraza, le lleva, el que la rechaza, le aplasta. Y todos los problemas de matrimonio, no voy a entrar ahí, todos los problemas de educación, son que nos enseñamos a abrazar las cruces a las personas que Dios nos da. Y que pensamos que sin cruz podemos amar a alguien. Pues sí, debe ser en otro sitio, en las películas y en las canciones, eso sí. En las películas y en las canciones sin cruz se aman mucho, pero todos sabemos qué son las películas y todos sabemos qué son las canciones. Para amar hay que abrazar la cruz. ¿Cómo voy a amar a alguien sin negarme a mí mismo? ¿Cómo voy a amar a alguien sin poner a la otra persona por encima de mí mismo? Y esto es lo que hizo Jesús y nos enseñó, como leíamos, a negarnos a nosotros mismos, como Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Y una vez hecho hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este texto lo dice San Pablo hablando a los filipenses de que tuviesen un poco de caridad entre ellos, que tuviesen los mismos sentimientos de Cristo, que se abajó, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y nosotros seguimos creyendo, exaltándonos, no aceptando ninguna humillación, poniéndonos irritados por todo, enfadados, enojados, criticando, buscando solo nuestro placer y nuestro gusto, y pensamos que podemos encontrar a Dios. Pues no es el Dios que se ha revelado en la Escritura, quiero decir, obviamente. El misterio de la salvación está en la cruz de Cristo y nada más que ahí. Y para decirlo en inglés brevemente, para que lo digo con el Kempis, que lo dice mucho mejor que yo. Deny yourself, take up your cross and follow me. To many this saying of Jesus in heart. For those who know now cheerfully hear and obey the word of the cross, will not tremble to hear the sentence of eternal damnation. The sign of the cross will appear in the heavens when our Lord comes as judge. Then will all the servants of the cross, who in their lives conformed themselves to the crucified, he's quoting Romans 8:29, stand with confidence before Christ their judge. Why then do you fear to take up the cross, which is the road to the kingdom? In the cross is salvation, in the cross is life, in the cross is protection against our enemies, in the cross is infusion of heavenly sweetness, in the cross is a strength of mind, in the cross is joy of spirit, in the cross is excellence of virtue, in the cross is perfection of holiness. There is no salvation of soul nor hope of eternal life save in the cross. Now we choose where we want to be. We want to follow our own God, or we want to follow the one who is crucified. And I insist, you who are adorers, that Jesus loved you there, is for inviting you to share with him his cross. Out of the cross, there is no salvation. So we ask Mary to help us to stay at the foot of the cross.
And the cross doesn't need to be something physical, can be very spiritual. It was for Mary, no? That she was pierced by a sword her heart. And she was there, she didn't go, she remained there offering herself to God. That is what Jesus was doing, the same thing that Jesus was doing, Mary was doing. Le pedimos a la Santísima Virgen, a ella, que estuvo al pie de la cruz, que nos ayude a nosotros también a mantenernos al pie de la cruz, que no seamos cobardes y huyamos como los apóstoles. Luego todos abrazaron la cruz. Hoy sabéis que celebramos a 2 mártires. ¿Qué eran? Apóstoles. Todos los apóstoles fueron mártires. Todos dieron su vida por Cristo en martirio. ¿Por qué? Pues porque conocían a Dios. La manera de conocer a Dios es abrazar el misterio de la cruz. Que el Señor nos conceda, que la Virgen María nos conceda en este mes de mayo, entender que sin la cruz no hay salvación. La cruz es poder, es fuerza y es sabiduría de Dios para aquellos que creen, porque para los que no creen es perdición. Lo tenéis en 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1. El Señor nos llama a cada uno a abrazar nuestras cruces en la vida. Son muy distintas, ¿eh? Todos los días tienes más de, me atrevo a decir, 50 cruces, entre humillaciones, momentos malos, cansancios, dolores, pero ¿abrazamos las cruces o las rechazamos y nos quejamos y a veces incluso acusamos a Dios por las cruces que tenemos? Cada uno escoge dónde quiere estar, pero a Dios, a este Dios que se ha revelado en Cristo Jesús, solo se le encuentra en la cruz. El que piense encontrar en otro lado jamás encontrará a Dios. El Señor se ha entregado a nosotros en la cruz para que nosotros sigamos sus pasos y así le dejemos que Él guíe nuestro corazón también en las cruces y en las tribulaciones. Sin cruz no hay amor y por eso Dios se ha revelado en la cruz.